Buenas noches, este trabajo lo estamos presentando para la UMECIT al doctor Camilo Torres, mi compañero Gustavo Adolfo Cardona Ortiz y yo, Carlos Germán Murillo Colorado. Vamos a hablar entonces de técnicas e instrumentos para la recolección de datos. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, técnicas se refieren a un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. En cuanto a las técnicas cuantitativas, tomamos como referencia a Macmillan, Schumacher y Baides, 2005, los cuales dicen que las técnicas de recolección de datos pueden diferenciarse en que las técnicas cualitativas se recurre a palabras y descripciones narrativas, mientras que en las técnicas cuantitativas la meta es proporcionar descripciones, relaciones, estadísticas y explicaciones a través del uso de los números. Acá, por ejemplo, entonces podemos ver un paralelo entre la técnica cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, recogida, en la cuantitativa se utilizan instrumentos para la recogida de datos numéricos, porque esa es la idea, cuantificar. Mientras que la cualitativa tiene como esa característica que no se utiliza un instrumento y los datos son palabras que describen lo analizado. Aquí por ejemplo, podemos ver en la observación, tenemos unas preguntas preparadas, estandarizadas, y como vamos a ver posteriormente van a ser, digamos, preconcebidas y de fácil selección. Mientras que en la observación participante cualitativa, vamos a ver que el investigador de cierta manera documenta lo observado y aunque está presente en el sitio, debe permanecer a cierta distancia para no interferir con la investigación. También se utilizan datos de campo en donde se realizan esos informes directos y presenciales de la acción que se vive en las comunidades. Aquí, por ejemplo, también podemos ver entrevistas. Las cuantitativas entonces son estandarizadas, es decir, las preguntas son predefinidas, mientras que en la cualitativa lo que busca el investigador es darle pie al entrevistado a que él hable y a través de esos temas que el, el investigado diciendo, pues eso permite que el investigador vaya profundizando. Todas estas son cualitativas, entonces tenemos, cuantitativas, perdón, tenemos desde lápiz, solamente entonces preguntas predefinidas, opciones falso, verdadero, elección múltiple, etcétera. Cuestionarios, también en donde tenemos este tipo de reacciones como sí, no, quizás, y evaluaciones alternativas. Esto ya sería en donde el sujeto muestra una presentación oral, musical y se puede mirar ese rendimiento, si tiene un rendimiento atlético, el rendimiento en la escritura, etcétera. En cuanto a las técnicas e instrumentos también cuantitativos, tenemos documentos en seres. Aquí los documentos pueden ser impresos o escritos. Como vemos acá, tienen que ser analizados, tienen que ser comprobados de que estos documentos sean auténticos y que sean pertinentes a lo que queremos investigar. En cuanto a los enseres, son objetos, pero esos objetos deben tener características que representen a las personas que se están investigando. En cuanto a la parte cualitativa, tenemos entonces la interpretación que se puede dar a través de la observación de, por ejemplo, medios audiovisuales como las películas, fotos, videos, etcétera, en donde además se puede medir o mirar esa proxemia, que es la cercanía
que hay con las personas, con nuestros mismos grupos, y la kinesia, que es los movimientos que estas personas pueden hacer dentro de su comunidad. Entonces podríamos mirar danzas, rituales, etcétera. Aquí tenemos entonces que para, digamos, poder escoger una muestra, tenemos que tener, podemos, digamos, ir a hacerla de diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, un muestreo probabilístico en el cual los sujetos son extraídos de una población más amplia, en donde aunque las probabilidades no son necesariamente iguales, lo que se describe en esa muestra es con cierto, digamos que aun puede manejar cierto grado de error para el resto de la población. Es usado mayormente en las ciencias sociales y en la educación investigativa. Para el muestreo probabilístico, los sujetos son extraídos de una población más amplia, en donde, aunque las probabilidades no son necesariamente iguales, lo que describe la muestra puede poseer un cierto grado de error, pero aún así esto nos sirve para extender esa investigación como los datos generales al resto de la población. Es mayormente usado en las ciencias sociales, en la investigación educativa. En cuanto al aleatorio, eh, en esta selección cada integrante de la población o de los subgrupos tiene la misma oportunidad de ser escogidos y que estos puedan representar las características de la población. En cuanto al muestreo aleatorio simple, de ser una muestra pequeña se puede hacer por medio de números dados al azar. No obstante, se pueden utilizar programas informáticos que pueden ser más fáciles y efectivos, especialmente si la muestra tiene formato electrónico. El sistemático. En este tipo de selección se escoge cada enésimo elemento de forma aleatoria, es decir, cada 10 elementos, teniendo que tener una lista secuencial de todos los sujetos, siendo más fácil que asignarle un número a cada sujeto, como en el muestreo aleatorio simple. El aleatorio estratificado, proporcional y no proporcional, no vamos a andar en este ya que son variantes de este muestreo aleatorio simple. En el por grupos es similar al aleatorio, pero tiene la diferencia en que se escogen unidades grupales como vecindarios, colegios, distritos o regiones en un lugar de sujetos individuales. Perdón, en lugar de sujetos individuales. El muestreo no probabilístico, el investigador toma los sujetos que resultan accesibles o que pueden representar ciertas características. Es muy usado en las investigaciones educativas. El muestreo por conveniencia se les seleccionan grupos de sujetos accesibles para realizar la recolección de datos. No obstante, es posible encontrarse con limitaciones, como por ejemplo que esos datos no sean fácilmente generalizables a otras poblaciones. En cuanto al muestreo intencionado, el investigador selecciona los elementos y los sujetos que representan a la población, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene de ella, sea por su valor representativo o porque sean ricos en información. Y por último, en cuanto al muestreo por cuotas, se les seleccionan, entre comillas, cuotas como género, raza, edad, etc. Luego se escogen los sujetos que poseen esas características de forma no aleatoria y estos nos van a servir para representar a cada grupo. En cuanto a los criterios de escogencia y confiabilidad, ya estará hablando mi compañero Gustavo Ortiz, así que le cedo a él la palabra. Muchas gracias y un saludo.
Hola, profe Camilo, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Cardona y aquí va mi parte de la exposición. Bien, nosotros nos hemos distribuido para hablar precisamente del cálculo de una muestra, en el caso cuando es finita o infinita, de los criterios de confiabilidad y validez en el momento de hablar de técnicas y de instrumentos de recolección de información. Entonces tenemos una representación gráfica de lo que sería la población y un caso específico de cómo se considera una muestra. Una muestra que digamos que de alguna manera responde a una inferencia estadística, pero se supone que entre la muestra y la población que hemos analizado debe haber una relación estrecha. Se puede hacer de diferentes maneras. Digamos que una de las más reconocidas tiene que ver con la muestra probabilística. Ya ahorita en un momento la vamos a explicar a mayor profundidad, ¿sí? Pero la idea es que la muestra sacada de esa población debe garantizar un escenario representativo en términos estadísticos. Digamos que de manera puntual podríamos decir que la, el tamaño de la muestra utiliza ecuaciones como la que presentamos a continuación, donde pues, hay un tamaño muestral, ¿sí? Es cuando se conoce normalmente, en este caso, para muestras finitas, se conoce precisamente la población. Y ese tamaño muestral representa el número de elementos o sujetos que componen esa muestra y que se extrae precisamente de la población, ¿sí? Esto se considera representativo pues porque tiene un nivel de confianza y margen de error. Estas características también son compartidas en una muestra infinita, ¿sí? Sin embargo, hay unas diferencias claras, ¿sí? Primero, pues podríamos hablar que en cuanto a la población finita, incluso la infinita, sirve para reducir costos de los recursos que existen y permite la recolección de datos en menor tiempo, ¿sí? Esto permite de alguna manera, pues, en las muestras finitas, trabajar con poblaciones grandes, pero las infinitas también permiten trabajar con poblaciones muy grandes, ¿sí? Entonces, las finitas se utilizan cuando se conoce el tamaño de la población, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de camiones en una empresa, la cantidad de docentes de una institución, ¿sí? Cuando se conoce el tamaño muestral, el tamaño de la población, ¿sí? Mientras que en el caso muy preciso de la muestra infinita, ¿sí? Que normalmente esta es la de la muestra finita, aquí vamos a ver la muestra, la ecuación de la muestra infinita. Se trata también digamos, de un subconjunto de la población, pero la representatividad también dada por el nivel de confianza y el margen de error está determinada precisamente, primero porque no se conoce el tamaño de la población, ¿sí? En ese caso podríamos poner como ejemplo, porque, digamos, que ese número ilimitado de elementos que constituyen una población puede ser, por ejemplo, el número de estrellas en el espacio, la arena del desierto o el agua del mar. Entonces, estas son las ecuaciones, esas son las equivalencias de los, digamos, de las variables o de los elementos de la ecuación, como vimos en el momento anterior. Entonces, pues es importante para una investigación establecer un tamaño muestral, escoger una muestra, porque eso nos dará una representatividad, pero básicamente, bueno, tendríamos que decir que hay diferentes maneras de adquirir datos. Y tenemos unas fuentes primarias, unas secundarias. Y las fuentes primarias están muy en contacto con aquello que queremos observar o medir. Y las fuentes secundarias son complementarias a las intencionalidades que busca un estudio. En ese orden de ideas, pues tenemos que hablar de la representatividad estadística, ¿sí? Como estamos hablando de métodos cuantitativos, entonces la técnica de la encuesta, y en este caso cuestionarios, por ejemplo, eh, hacen parte precisamente del ejercicio de la representatividad estadística cuando se habla de muestreo, porque pueden ser estadísticamente representativas o no representativas. ¿Qué implica esta situación? Implica primero pues, definir que la representatividad estadística, ¿sí? Eh, tiene en un escenario, ¿sí? Que las respuestas que se logran adquirir, ¿sí? Son representativas y permiten mostrar resultados que se pueden, digamos, estandarizar. En términos generales se pueden señalar. Cuando usted obtiene resultados de una muestra que muy probablemente eh, implica o significa o representa que eso que contestó la muestra está aplicado para el resto de la población.
Cuando no tiene ese tipo de representatividad, pues las respuestas que dan no son válidas para generalizarlas digamos, al grupo de los encuestados o de incluso de la población. ¿Sí? Cuando estamos hablando de esa representatividad estadística, pues se utiliza normalmente en estudios grandes, estudios cuantitativos, y permite a detalle, ¿sí? Establecer mediciones, cuantificar algunas variables e incluso opiniones respecto a un fenómeno que se esté estudiando. En el caso de las no representativas, pues son simplemente para no ir tan datos precisos o concretos, sino que se identifican tendencias y un poco someras, pero digamos que no hay una fiabilidad desde la noción estadística que permita señalar con precisión que ese fenómeno está ocurriendo en esas magnitudes. Dentro de esa representatividad estadística, ¿sí? Depende prácticamente de dos factores. Primero, el tamaño muestral, de lo que ya hemos hablado un poquitico, lo que es una muestra finita e infinita, ¿sí? Entonces, se entiende en este caso que el tamaño muestral son la cantidad de encuestas aplicadas y qué protocolo se utilizó para el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Cómo se eligieron las personas o los encuestados? Pues en el caso de la estadística representativa, ¿sí? Entonces, cuando el tamaño muestral se determina probabilísticamente, igual que la selección de la muestra. En la no representativa puede ser arbitrariamente o intencional, diría yo, ¿sí? Y la selección de la muestra es dirigida o intencional. Entonces, hablando del tamaño muestral, en esas encuestas representativas se utiliza la teoría de las probabilidades, ¿sí? Y depende de la población de la cual se asume que se conoce, ¿sí? Y del porcentaje de error y el nivel de confianza, que normalmente se maneja el 95% de confianza y un margen de error del 5%. Mientras que en las no representativas el tamaño muestral no está determinado, ¿sí? Entonces, esto nos indica que esa representatividad no tiene que ver exactamente con el tamaño, sino con la capacidad de que esa población se pueda proyectar a escala. Entonces, dentro de esa selección de la muestra, ¿sí? Representativas estadísticamente, eh, aplica también la proyección de ejercicios aleatorios, ¿sí? En los que todos los miembros de una población pueden ser elegidos, ¿sí? Hay aplicaciones incluso para móviles donde usted puede dar la cantidad total de unos estudiantes en un salón y puede hacer un ejercicio aleatorio para que cualquiera pueda ser seleccionado, ¿sí? Entonces, eso determina la muestra probabilística, que permite objetivizar la selección porque todos tienen el derecho o tienen la posibilidad de ser escogidos para participar. Entonces, pues para no profundizar mucho la muestra probabilística, ¿sí? Esas son las formas de hacerlo, que puede ser simple, estratificada o por racimos. Entonces, aquí hay una explicación somera de cada una de las que representa, pero pues, digamos que no es la intención de la exposición ahondar sobre el detalle, pero son de las más comúnmente utilizadas, ¿sí? Entonces, la simple normalmente tiene que ver con etiquetar los sujetos o los participantes y de ahí seleccionar. La estratificada tiene que ver con niveles, por ejemplo, semestres, ¿sí? Mientras que los racimos se concentra precisamente en lugares específicos y de ahí se toman los sujetos a encuestar. Obviamente que dijimos que había una muestra no probabilística o no representativa que normalmente obedece a técnicas informales, ¿sí? Que son elegidas al azar o son intencionales, pues de acuerdo a los objetivos de la investigación. Estos son algunos de los elementos para realizar la muestra probabilística. Entonces está la muestra de voluntarios, la muestra de expertos por cuotas o por conveniencias. Ese es un tema importante, la confiabilidad y validez de los instrumentos. Hay una tendencia de que los profesores muchas veces diseñan sus propias preguntas para realizar un ejercicio de indagación de una variable, de un fenómeno, sí, o de una categoría. El hecho es que, mm, a pesar de que es una tendencia muy común, no es recomendable que se dé rienda suelta a eso y todos los instrumentos que utilizamos deben contar con un respaldo
que nos indiquen que eso que estamos indagando si es confiable y es válido para indagar esa variable. ¿Sí? Entonces, normalmente se utilizan diferentes sistemas, pero básicamente vamos a dar unas características que indican que una pregunta es totalmente confiable, ¿sí? Cuando tiene una representatividad, una significancia para los sujetos que van a participar del estudio, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se tiene una confiabilidad del instrumento, se considera que es consistente, que es fuerte, que es serio para evaluar o valorar esa variable que se está indagando, ¿sí? Para eso también es importante establecer una caracterización poblacional que le permita conocer el contexto de nociones sociodemográficas, por ejemplo, de la población. Entonces, cuando podemos controlar o podemos determinar que las respuestas que van a dar los sujetos son confiables, eso dará también, digamos, resultados consistentes para los objetivos del estudio. Eh, hay incluso casos en donde no se contestan todas las preguntas o hay tendencias al error. eh, También eso es una cuestión interesante para analizar a la hora de pensar en la validez. Entonces, normalmente cuando hablamos sobre confiabilidad y validez, eh, nos hablan, nos buscan de que debe el instrumento en términos generales tener una característica no solamente confiabilidad, validez, sino de objetividad, ¿sí? Para que sea, como se ha dicho en momentos previos, sea, mejor dicho, establecido la idoneidad de ese instrumento para evaluar esa variable, ¿sí? Si no cuenta con este tipo de requisitos, pues, se podría hablar que los resultados no son legítimos y que la investigación no aporta datos serios, concluyentes, que respalden una teoría o que respalden los resultados de un estudio. En ese marco, pues, podríamos decir que el análisis de los métodos de confiabilidad, está el método Dolphy, está la validación por expertos, ¿sí? Entonces, hay diferentes estrategias que utilizan los autores para someter. Está también las escalas métricas que se utilizan para validar cuestionarios, por ejemplo, que se utilizan en el caso de convivencia. Hay un estudio chileno que nos habla precisamente de la validación de un instrumento por sus condiciones métricas en cuanto a la visión y aplicación de métodos estadísticos para determinar que si es pertinente al evaluar esa variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica la validez? Que lo que usted está preguntando, ¿sí? Sí es lo correcto. Que si usted va a preguntar por convivencia, no termine hablando de otra cosa, hasta que sí sea válido. Para eso se revisa el contenido, el criterio y cuál fue el procedimiento de construcción, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se habla de que el contenido del instrumento tiene validez, ¿sí? Debemos como investigadores tratar de establecer si ese instrumento mide lo que queremos, en, por ejemplo, actitudes de personas y no la cuestión emocional, o sea, que no sea una noción muy subjetiva, sino que nos permite objetivizar las intencionalidades del instrumento, ¿sí? Entonces, pueden hacer ejercicios comparativos con medidas de la validez para constatar de que el instrumento sí esté respondiendo a esa cuestión. Y en cuanto al proceso total, entonces, que se valía el contenido de las preguntas, el criterio que se utilizó para seleccionarlos y el constructo, que es básicamente eh, cómo responde a las teorías, cómo se respalda desde teorías. ¿Sí? ¿Qué puede afectar el nivel de confiabilidad y validez? Pues básicamente que se improvise, ¿sí? Que se trate de medir algo a las carreras y que esas carreras o afanes nos lleven a medir sin responsabilidad alguna variable por sacar preguntas que yo considere que son, pero que no las someto a un juicio, ¿verdad? Normalmente, una práctica muy común es tomar instrumentos utilizados en investigaciones de otros contextos, como en el extranjero, y que no cuentan con un respaldo para el contexto en el que nos ubicamos. Por ejemplo,
la adecuación lingüística, los términos, las expresiones, el contexto, cómo se asume, por ejemplo, en el caso de la escuela, ¿sí? O que se utilicen instrumentos de data antigua, que no estén actualizados a los contextos actuales. Eso es una falla en el ejercicio de validez y confiabilidad. Eh, es necesario dentro de esa naturaleza del lenguaje que el instrumento sea muy entendible, ¿sí? De que dependiendo de la población que hemos caracterizado, para ellos sea muy claro lo que se les está preguntando y que las opciones de respuesta también sean muy claras, ¿sí? Ahora bien, hay otra situación en cuanto a las condiciones que rodean el ejercicio de aplicación del instrumento, porque si usted hace un instrumento de 100 preguntas, pues resulta pues, cansón, resulta tedioso y eso también es importante a la hora de diseñar los instrumentos. Y por último, pues habríamos de tratar sobre aspectos mecánicos, ¿sí? Que, que no hayan unas instrucciones claras y que el sujeto no sabe si al marcar uno o cinco, qué está queriendo decir. A veces las opciones de respuesta son muy confusas. Entonces, eso va a generar que básicamente, el no nos entienda y que los resultados que obtengamos no sean una muestra real, o sea, no una muestra de la realidad de lo que estamos evaluando. Profe, muchas gracias. Aquí culminamos nuestra exposición. Bendiciones y que tengan un excelente día.